Diputado, el decreto de emergencia económica se ha prorrogado 5 veces. ¿Qué se ha logrado con él? Bueno, primero que eso es ilegal. El Tribunal Supremo declaró la constitucionalidad, pero eso no significa que sea legal, porque la aprobación es la Asamblea y la Asamblea lo negó. Una cosa es que sea constitucional, otra cosa es que sea legal, son dos cosas distintas. El decreto no está aprobado, entonces todos los actos que derivan del decreto son nulos. Ahora, durante la vigencia del decreto o de los decretos, lo que hemos visto es un deterioro de la condición económica del país. Hay más inflación, hay más escasez, el dólar se ha disparado, la economía se ha contraído. Entonces, evidentemente, el decreto no ha servido para los propósitos que se estableció, sino más bien ha contribuido a agravar la crisis económica del país. ¿Cuál sería una solución para salir de la crisis económica? Cambiar el modelo económico. Si no se cambia el modelo económico, aquí no hay solución a la crisis actual. ¿Cómo sería ese nuevo modelo? Bueno, eso ya más o menos ya se ha trabajado. La Asamblea Nacional trabajó 10 propuestas para resolver la crisis, eso está ya publicado. Y yo creo que ya la Asamblea tiene una posición tomada sobre esto y lo que falta es cambiar el gobierno para aplicar nuevos modelos, más nada. De lo que hasta ahora ha avanzado la economía en función de celeridad y de posibilitar del pueblo acceso a los alimentos, a la posibilidad de mejorar lo que esta guerra económica ha provocado, es precisamente porque en el marco de ese decreto se ha podido trabajar sin la gestión de torpedeo de esta Asamblea Nacional. ¿Y hasta el momento qué se ha logrado? Mira, nosotros hemos superado una guerra económica que se ha reconocido incluso por los miembros de la MUC en la mesa de diálogo. Se comprometieron los responsables de la MUC a luchar contra el sabotaje, el boicot y las agresiones a la economía del país. Eso es la guerra económica y esto es un logro, el que la Mesa de la Unidad se haya comprometido, primero, haya reconocido la existencia de la guerra económica y segundo, que se haya comprometido a acompañar al gobierno a atacar el sabotaje, el boicot y las agresiones económicas. Es decir, en el marco del decreto de emergencia económica está expuesto la motivación que hizo que la Mesa de la Unidad reconociera esta guerra económica. Eso es bastante. Cuando se emitió por primera vez el decreto de emergencia económica, el señor Maduro justificó ese decreto por la necesidad de abatir la inflación, que en ese entonces era muy alta, 181%, y por supuesto acabar con la escasez, que estaba rondando ya un 30 a 32%. 10 meses después de esas sucesivas prórrogas inconstitucionales, tenemos que ya la inflación acumulada anualizada es de 627% y los niveles de escasez en los productos de la canasta básica alimentaria están por encima del 64%. Y en rubros como la medicina hablan ya de una escasez que está rondando entre el 92 al 94% de los productos. Y con este nuevo decreto, ¿qué piensa que vayan a hacer? Que se va a seguir agravando aún más. Incluso van a utilizar el decreto de emergencia para aprobarse él mismo el presupuesto nacional sin que exista el control constitucional que se prevé debe ejercer esta Asamblea Nacional, con la intención de que podamos hacer un análisis no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino también desde el punto de vista cualitativo del gasto. Así que cuando un gobierno actúa al margen de la Constitución, esto lo que hace es generar incertidumbre, inseguridad y con ello, por supuesto, se ahuyentan las inversiones privadas, sean nacionales o sean extranjeras. Así que no habrá posibilidades de un despegue económico mientras el gobierno nacional se mantenga al margen de la Constitución. Diputado, ¿cuántas veces se puede prorrogar el decreto? De acuerdo a la Constitución, solo una vez. La Constitución te habla de que el lapso máximo de un decreto de emergencia económica es de 60 días, prorrogables por un lapso igual de tiempo, es decir, solo puede durar 60 más 60. Ya estamos hablando de que son 10 meses que el gobierno, al margen de la Constitución, ha venido prorrogando este decreto con la complicidad de un Tribunal Supremo de Justicia, particularmente de la Sala Constitucional, que le ha venido otorgando una especie de licencia para delinquir al señor Nicolás Maduro.